Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario en el que nos veas o en el que nos escuches. Una vez más estamos aquí en Cristianismo Bíblico Radical. Yo soy Jorge García, evangelista, por la gracia de Dios y de nuestro Señor Jesucristo que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Muy bien, y el tema que quiero compartirles en esta ocasión es acerca de qué es el paraíso. ¿Qué es el paraíso? Nosotros sabemos que hay tres cielos. El primer cielo es este cielo que tenemos, el segundo cielo es donde están las estrellas, los planetas y el firmamento, y el tercer cielo es donde está Dios. Pero eh, hay un cielo especial, que es a donde van todas las almas de los que han recibido a nuestro Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, que han sido justos, que han tenido una vida digna, aceptable a Dios Todopoderoso. Estas almas, una vez parten de este mundo, llegan a ese lugar, y ese lugar es llamado el paraíso, que es un lugar distinto al cielo donde está Dios. Y vemos muchas referencias en las Sagradas Escrituras, especialmente en el Nuevo Testamento. Y hay un versículo base en el cual tenemos inicialmente nosotros que buscar. Y es en Lucas 23:43. Lucas capítulo 23, versículo 43. Aquí está uno de los ladrones al lado del Señor Jesús. El ladrón arrepentido le dice: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y el Señor Jesús le dice, entonces, Lucas 23, versículo 43, entonces Él le dijo: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Bueno, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué es este paraíso? Este es el lugar en donde inmediatamente cuando tú mueres en Cristo, vas a ese lugar. Es el paraíso. También tiene otra designación. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento los hebreos, los judíos y los israelitas le llamaban el seno de Abraham. Por ejemplo, en el caso del rico y Lázaro, en Lucas capítulo 16, versículo 22. Lucas capítulo 16, versículo 22. Dice: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles ¿a dónde? Al seno de Abraham. Este era el nombre que tenía el paraíso en el Antiguo Testamento, así lo llamaban, el seno de Abraham, pero es el paraíso, que es a donde van las almas de las personas que mueren en Cristo. También hay otra referencia en Isaías 51:3. Bueno, antes de todo tengo que decirles que en el hebreo esta parte de Lucas 23:43, en el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, en hebreo el término paraíso es Gran Edén. Gran Edén. ¿Listo? Y es ahí donde vamos a entrar en lo que dice Isaías 51:3. Isaías 51:3 dice: ciertamente el Señor consolará a Sión, consolará a todos los lugares desolados, convertirá su desierto en Edén y su yermo en el huerto del Señor. Gozo y alegría se encontrarán en ella, acción de gracias y voces de alabanza. Entonces, como vemos, va a llegar un momento en el futuro, tal vez en el reino milenial de nuestro Señor Jesucristo, en el paraíso será la tierra. Toda la tierra será un paraíso. Toda la tierra será un gran Edén, como lo dicen las Escrituras. Pero mientras tanto, mientras no venga el Señor Jesucristo, mientras Él no establezca el reino en el planeta Tierra, entonces estas almas van a ese paraíso, esperando la resurrección de los muertos. ¿Listo? Pero también el apóstol Pablo da una referencia importante. En 2 de Corintios 12,
del 3 al 4. Segunda de Corintios 12 del 3 al 4. Mire lo que dice. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables que al hombre no se le permite expresar. Entonces, aquí el apóstol Pablo estaba hablando de dos lugares. Él dice que fue arrebatado al tercer cielo. Pero luego dice, versículo 4, conozco a tal hombre, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al paraíso. Este paraíso es del que hemos venido hablando en este estudio. ¿Y cómo sabemos que será el paraíso donde estarán todas las almas en el reino milenial y en el nuevo cielo y la nueva tierra? Porque en el nuevo cielo y la nueva tierra será un paraíso, es decir, será el cielo en la tierra. Entonces, ya no será una separación, sino que el cielo estará unido con la tierra. La tierra será un paraíso en ese día, como lo dice Apocalipsis 2.7. Apocalipsis 2.7 primero dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer el árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Y al final, en Apocalipsis 22, del versículo 1 al 3. Apocalipsis 22, del 1 al 3. Y me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero en medio de la calle de la ciudad, y a cada lado del río estaba el árbol de la vida. ¿Sí se acuerda dónde estaba el árbol de la vida? Cuando Dios creó a Adán y Eva, en ese jardín del Edén estaba el árbol de la vida. ¿Listo? Que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y ya no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estarán allí y los siervos lo servirán. Es decir, este mismo jardín del Edén es el paraíso. ¿Listo? El paraíso subió, es decir, Dios lo puso en un lugar distinto a la tierra, en el lugar donde estaba inicialmente cuando Dios lo creó, donde puso al primer hombre y a la primera mujer. Entonces, por el pecado, Dios lo retiró del planeta Tierra y lo puso en otro lugar. Es a ese lugar a donde van las almas esperando la resurrección de entre los muertos. Es decir, cuando Cristo les dé cuerpo glorificado, cuerpo restaurado, a esas almas que están en el paraíso. ¿Listo? Y ese paraíso que fue en el Edén, que estuvo en el Edén y que está en un lugar a donde van las almas, ese mismo paraíso estará nuevamente en el nuevo cielo y la nueva tierra. Es decir, que toda la tierra en aquel día se convertirá en un paraíso, se convertirá en un Edén. Todas las cosas. ¿Listo? Es importante que nosotros sepamos que nosotros al morir no vamos como tal al cielo donde está Dios, pero sí vamos al paraíso, que es ese lugar en donde esperamos la glorificación, que el Señor Jesús, cuando venga en su venida, nos dará ese cuerpo. Por eso dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, es decir, recibirán cuerpo glorificado, restaurado ese día, mientras esperan en el paraíso. ¿Listo? Muy bien. Perfecto. Entonces hemos entendido el contexto de lo que es el paraíso. Pero si el Señor le dijo al ladrón Dimas que ese día estaría con él en el paraíso, es porque ese día, así como lo fue en el caso de Lázaro, Lázaro murió y fue llevado inmediatamente
al seno de Abraham, que es el mismo paraíso. Al igualmente que Pablo, cuando fue arrebatado, fue al paraíso. ¿Listo? Entonces ese es ese lugar en donde expiramos, en donde descansamos. Los que hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador por toda la eternidad, allí estaremos en el paraíso. Amén. Oremos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, porque sabemos que tú tienes un lugar especial preparado para nosotros, pero también sabemos que tú has ido a preparar lugar para nosotros en el reino eterno del Señor Yeshua. Por eso te amamos, te adoramos y te bendecimos, te alabamos y te glorificamos, y todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.